¿Alguna vez te has sentido espiritualmente desconectado, como si hubiera un vacío que tus oraciones habituales no pueden llenar? Imagina que existen palabras específicas, llenas de poder y respaldadas por la palabra de Dios, que pueden activar de manera extraordinaria la obra del Espíritu Santo en tu vida. Palabras que no solo transforman tu entorno, sino que también renuevan tu interior, fortaleciendo tu fe y acercándote más a la presencia divina. Las Escrituras nos enseñan que nuestras palabras tienen un peso significativo. No son simples sonidos, son expresiones que pueden traer vida o muerte, bendición o maldición. Entonces, si nuestras palabras tienen tal poder, ¿cómo podemos utilizarlas para desatar la obra del Espíritu Santo en nosotros? En este video, exploraremos 15 palabras poderosas que, según la Biblia, pueden liberar el poder del Espíritu Santo en tu vida. No se trata de fórmulas mágicas ni de rituales vacíos, sino de principios eternos que Dios nos ha revelado para vivir en plenitud y propósito. Antes de comenzar, te invito a que participes activamente declarando tu fe. Deja esta frase en los comentarios. Señor, hoy estoy listo para llenarme del Espíritu Santo. Te animo a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Palabras de confesión y arrepentimiento. La confesión y el arrepentimiento son dos aspectos poderosos y transformadores en la vida espiritual de cualquier creyente. Si nos detenemos un momento a reflexionar, nos daremos cuenta de que confesar nuestros errores no es solo un acto de admitir lo que hemos hecho mal, sino que es una puerta hacia la sanidad y la renovación espiritual. La confesión es el primer paso para liberar nuestro corazón de esa carga que lo oprime, ese peso que muchas veces nos impide avanzar espiritualmente. La palabra de Dios es clara en esto. 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos intentado ocultar nuestros errores, incluso ante Dios? Tal vez por miedo o vergüenza, pero al final todo lo que conseguimos es alejarnos más de la paz que Él nos ofrece. La confesión es un acto de valentía, es mirarnos a nosotros mismos y decir, sí, he fallado, pero confío en la gracia y el amor de Dios. Y no se trata solo de confesar con palabras vacías, sino con un corazón verdaderamente arrepentido. Porque el arrepentimiento genuino implica un cambio de dirección, un giro de 180 grados. Es abandonar el camino del pecado y caminar hacia la luz de Cristo, hacia una vida renovada. Dios es fiel y justo como lo afirma su palabra. Cuando venimos a Él con sinceridad, no solo nos perdona, sino que también nos limpia, nos purifica de todo lo malo que llevamos dentro. Y eso, amigos, es algo maravilloso. No importa qué tan profundo creas que has caído. El perdón de Dios es completo y transforma desde adentro. Su justicia no se basa en lo que merecemos, sino en su amor incondicional hacia nosotros. ¡Qué impresionante saber que no importa cuántas veces hayamos tropezado, si venimos a Él con humildad, Él está listo para extendernos su mano y levantarnos! Ahora, por otro lado, esconder nuestros pecados es como intentar tapar el sol con un dedo. Proverbios 28:13 lo dice claramente: el que encubre sus pecados no prosperará. Cuando ocultamos nuestras fallas, lo que estamos haciendo es bloquear el flujo de la gracia de Dios en nuestra vida. La prosperidad espiritual, el crecimiento y la plenitud que Dios desea darnos quedan estancados. Pero ojo, no se trata solo de confesar, sino también de apartarse del pecado. Solo así alcanzamos la misericordia divina. Un ejemplo poderoso de esto en la Biblia es la historia del rey David. Después de su grave pecado con Betsabé, David podría haber continuado su vida encubriendo su error, pero no lo hizo.
En su Salmo 51, vemos a un David quebrantado, clamando a Dios por misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, decía. Este es el tipo de arrepentimiento que Dios busca, uno que no solo confiesa, sino que también anhela una transformación profunda. Y es precisamente en ese lugar de confesión honesta donde Dios nos encuentra y nos restaura. Pero la confesión no solo es un asunto entre tú y Dios. Santiago 5:16 nos dice que también debemos confesar nuestras ofensas unos a otros y orar mutuamente para que seamos sanados. Aquí hay una clave importante: la confesión en comunidad. Cuando somos abiertos con nuestros hermanos en la fe, cuando compartimos nuestras luchas y fallas, nos fortalecemos unos a otros. Hay poder en la confesión mutua, porque en ese acto de vulnerabilidad, Dios obra sanidad. Nos recuerda que no estamos solos en este caminar, que todos fallamos, pero también que todos podemos ser restaurados. Finalmente, el Espíritu Santo juega un papel esencial en este proceso. Es Él quien nos convence de pecado, quien nos mueve a confesar y quien nos ayuda en ese proceso de purificación. A través de la confesión nos liberamos del peso que nos oprime y al hacerlo restauramos nuestra relación con Dios, porque al final todo se trata de eso, restaurar nuestra comunión con Él. Y cuando lo hacemos no solo experimentamos alivio emocional y espiritual, sino que también nos llenamos de su paz y su gracia renovadora. ¿Estás dispuesto a dar ese paso hoy? Número 2. Palabras de fe. La fe es algo increíblemente poderoso. No es solo una creencia interna, no es solo un sentimiento vago o una esperanza incierta. La fe, cuando se expresa a través de palabras, tiene la capacidad de transformar la realidad misma. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos en fe, alineamos nuestras palabras con la voluntad de Dios, y en esa alineación suceden cosas asombrosas. Marcos 11:23 nos dice que si le decimos a un monte que se mueva y no dudamos en nuestro corazón, ese monte se moverá. Y no se trata solo de un monte físico, sino de esos desafíos gigantescos que parecen imposibles de superar. Tus palabras, cuando están llenas de fe, pueden literalmente mover montañas. Pero, ¿por qué es tan importante la fe para Dios? Hebreos 11:6 lo dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. Para acercarnos a Él, para recibir sus promesas, debemos creer no solo en su existencia, sino en que Él es un galardonador de quienes le buscan. La fe es el puente entre lo que vemos y lo que Dios tiene preparado para nosotros, entre lo natural y lo sobrenatural. Sin ella, simplemente no podemos entrar en la dimensión de las promesas divinas. La fe es ese ingrediente esencial, la llave que abre la puerta a todo lo que Dios tiene para ti. Y aquí es donde entra el poder de declarar en fe. No es suficiente solo creer en silencio. Hay algo poderoso cuando verbalizas tu fe, cuando hablas esas palabras con convicción, sin dudar en tu corazón. Piensa en la mujer con el flujo de sangre. Ella no solo creyó en su corazón, sino que dijo, dentro de sí misma, si tan solo toco su manto, seré sana. Esa declaración de fe fue lo que la llevó a actuar y como resultado recibió su sanidad. Su historia no solo nos enseña el poder de creer, sino también el poder de hablar nuestra fe. La fe, además, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como nos recuerda Hebreos 11. Es fácil hablar con seguridad cuando todo está claro y visible, pero la verdadera fe es la que se declara en medio de la incertidumbre, cuando no hay evidencia tangible de que las cosas van a cambiar. Y cuando hablas en fe en esos momentos, estás demostrando que confías en Dios más allá de lo que tus ojos pueden ver. Sin embargo, a veces, la duda intenta colarse. Es natural, somos humanos, pero la palabra nos ofrece una defensa contra esa duda, el escudo de la fe.
Efesios 6:16 nos dice que con este escudo podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué son esos dardos? Son esos pensamientos de miedo, de incertidumbre, esas mentiras que nos dicen que no somos suficientes o que las promesas de Dios no se cumplirán. Pero cuando levantamos el escudo de la fe, cuando continuamos declarando las promesas de Dios sobre nuestras vidas, esos dardos no tienen poder sobre nosotros. Ahora piensa en cómo tus palabras de fe no solo te afectan a ti. Cuando hablas en fe, creas un ambiente a tu alrededor, un ambiente donde otros también pueden creer. Tus palabras tienen el poder de edificar la fe colectiva. ¿Alguna vez has estado rodeado de personas que solo hablan negativamente? Ese ambiente es denso, es pesado, pero cuando estás rodeado de personas que hablan con fe, sientes que puedes conquistar cualquier cosa. Tus declaraciones de fe no solo impactan tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. Y no olvidemos la importancia de escuchar la palabra de Dios para alimentar nuestra fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando te sumerges en las Escrituras, cuando escuchas las promesas de Dios una y otra vez, tu fe se fortalece. Es como un músculo que crece cada vez que lo ejercitas, y una vez que tu fe está fuerte, comienza a declararla, comienza a hablar esas promesas sobre tu vida. Así que, ¿qué pasaría si hoy comenzaras a hablar en fe? Imagina lo que podría suceder si en lugar de hablar palabras de duda o de miedo, decidieras declarar lo que Dios dice sobre ti. ¿Tienes una montaña delante de ti? Háblale en fe, porque tus palabras, cuando están respaldadas por la fe, tienen el poder de cambiar tu realidad. Dios ha puesto en ti el poder de mover montañas. ¿Lo estás usando? Comienza hoy, no esperes más. Habla con convicción, con la certeza de que lo que no ves aún se manifestará. Porque cuando declaras en fe, las puertas se abren, los montes se mueven y el poder de Dios se desata en tu vida de una manera que nunca antes habías imaginado. Número 3. Palabras de alabanza y adoración. La alabanza y la adoración son más que solo momentos de cantar o levantar las manos en un servicio. Son algo mucho más profundo. Una llave que nos permite entrar en la misma presencia de Dios. Cuando hablas de alabanza, no se trata solo de la acción externa, es una actitud del corazón. Es un acto donde tu espíritu, tu mente y tu ser entero se alinean con el Creador. Y en ese momento, algo poderoso sucede. Entras en una comunión íntima con Dios, donde lo que parecía imposible empieza a moverse y el peso de este mundo se desvanece. La Biblia nos recuerda en Salmos 22:3 que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cada vez que abres tu boca para alabar, estás creando un ambiente donde su presencia puede manifestarse. Es increíble, ¿no? Saber que cada palabra de alabanza construye un espacio donde Dios puede moverse, donde Él mora. No se trata de un ritual vacío, sino de algo vivo y real. Cuando alabas, Dios no está lejos, está justo ahí contigo, moviéndose en medio de tu adoración. Jesús nos enseñó en Juan 4:24 que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso implica que no es solo una cuestión de formas o rituales externos, sino de autenticidad. La adoración genuina surge de un corazón sincero, uno que se rinde completamente a Dios. No importa cómo se vea tu situación exterior, lo que realmente cuenta es lo que hay en tu interior, porque Dios no se impresiona por lo que hacemos externamente, sino por la sinceridad con la que nos acercamos a Él. Cuando adoras en espíritu y en verdad, estás ofreciendo lo mejor de ti, lo más puro, y es ahí donde Dios se encuentra contigo de una manera profunda. Lo asombroso de la alabanza es que tiene un poder transformador. Cambia nuestras circunstancias, pero también nos cambia a nosotros desde adentro. Cuando alabas, algo en tu corazón se aligera. Las preocupaciones, las cargas y las ansiedades empiezan a desaparecer. De repente, lo que te parecía imposible de llevar se vuelve más ligero, porque tu enfoque ya no está en el problema,
sino en aquel que puede solucionarlo todo. Hay una liberación que ocurre cuando nos enfocamos en Dios en vez de nuestros problemas, y la alabanza nos ayuda a hacer precisamente eso. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Pablo y Silas en la prisión. Imagina la escena. Estaban encarcelados, encadenados, en medio de la noche. Pero en lugar de quejarse o rendirse al miedo, comenzaron a alabar a Dios. ¿Y qué sucedió? Las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron y un milagro tuvo lugar. La alabanza en medio de la adversidad no solo los liberó a ellos, sino que impactó a todos los que estaban a su alrededor. Eso es lo que la alabanza puede hacer, no solo transformar tu situación, sino también la de quienes te rodean. Ahora, déjame decirte algo. La alabanza no es solo para los domingos o para los momentos especiales en la iglesia. Es un estilo de vida. Puedes alabar a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Mientras caminas, mientras trabajas, mientras enfrentas los desafíos diarios. La alabanza no tiene que ser complicada. Puede ser tan simple como decir, gracias, Señor, por este día, o cantar una canción desde lo más profundo de tu ser. Cuando haces de la alabanza algo constante en tu vida, mantienes esa conexión viva con Dios. Y eso transforma completamente tu perspectiva. Y hay algo aún más poderoso cuando alabamos en comunidad. Cuando nos unimos con otros para adorar, la atmósfera cambia. Algo sucede cuando las voces se levantan juntas en alabanza. La presencia de Dios se siente más fuerte porque estamos unidos en espíritu. Nos fortalecemos unos a otros y creamos un ambiente donde lo sobrenatural puede suceder. Hemos visto liberaciones, sanidades y milagros cuando el pueblo de Dios alaba. Dios responde de manera poderosa cuando su pueblo se une en alabanza. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado o cuando enfrentes una dificultad, recuerda el poder que tienes en la alabanza. No te quedes en el lugar de la duda o la preocupación. Levanta tu voz, alaba a Dios, incluso cuando no sientas ganas de hacerlo, porque cuando alabas, algo se mueve en lo espiritual. Las cadenas se rompen, las puertas se abren y la presencia de Dios desciende sobre ti, trayendo consigo paz, renovación y fuerza. La alabanza es tu puente hacia la presencia de Dios, úsala. Número 4. Palabras de oración e intercesión. La oración es, sin duda, uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. Es nuestra línea directa al Creador, una comunicación profunda y personal con aquel que nos formó y nos conoce mejor que nadie. No es solo un acto religioso o un deber que debemos cumplir. La oración es ese momento íntimo donde podemos abrir nuestro corazón, compartir nuestras preocupaciones, nuestras alegrías y también nuestra gratitud. Es una conversación, un diálogo entre nosotros y Dios, donde no solo hablamos, sino que también escuchamos. Dios desea escucharte y más que eso, desea que tú le escuches a Él. Hay momentos, sin embargo, en los que no sabemos ni qué decir. Quizás el peso de la vida es demasiado grande o las palabras simplemente no salen. Y es en esos momentos cuando el Espíritu Santo interviene. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué promesa tan maravillosa, ¿verdad? No estamos solos en nuestras oraciones. Aun cuando no encontramos las palabras, el Espíritu Santo está ahí, intercediendo por nosotros, llevando nuestras más profundas necesidades ante el trono de Dios. La intercesión es otro aspecto poderoso de la oración. No solo se trata de orar por nuestras propias necesidades, sino de cargar las cargas de otros en oración. Este es un acto de amor profundo. Cuando oramos por los demás, estamos siendo parte del plan de Dios para transformar vidas, para traer consuelo, sanidad y restauración. Y déjame decirte, la intercesión es poderosa.
A través de la oración por otros, situaciones cambian, corazones son tocados y vidas son salvadas. Dios escucha esas oraciones llenas de compasión y Él responde. Pensemos en el ejemplo de Moisés, quien intercedió por Israel cuando Dios estaba listo para destruir al pueblo por su rebeldía. Moisés se puso en la brecha, rogando a Dios por misericordia. ¿Y qué pasó? Dios escuchó y cambió el destino de Israel. Este es un recordatorio claro de que la intercesión puede cambiar destinos. Así como Moisés intercedió por Israel, tú y yo podemos interceder por nuestras familias, amigos e incluso por naciones enteras. Dios escucha cuando su pueblo clama. La oración también es el antídoto perfecto para la ansiedad. Filipenses 4:6 nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando depositamos nuestras ansiedades en sus manos, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la promesa. La oración no siempre cambia las circunstancias inmediatamente, pero siempre cambia nuestros corazones, trayendo calma a las tormentas internas. Nos recuerda que Dios tiene el control y que en sus manos todo encuentra su lugar. Pero, ¿qué sucede cuando oramos juntos? Hay un poder especial cuando los creyentes se unen en oración. Jesús dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Y cuando oramos unidos, nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se renueva y Dios actúa de maneras asombrosas. Orar en comunidad no solo nos une a Dios, sino que también nos une entre nosotros, creando un lazo espiritual que fortalece la iglesia y transforma vidas. La oración, además, tiene un poder sanador. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No es solo sanidad física de la que estamos hablando aquí, es una sanidad integral, física, emocional y espiritual. Cuando oramos unos por otros, Dios obra en formas que a veces ni siquiera imaginamos. La oración trae restauración, perdón y un sentido renovado de propósito. A lo largo de los evangelios vemos a Jesús apartándose frecuentemente para orar. Si el mismo Hijo de Dios, en su humanidad, encontraba necesario retirarse para estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La oración no es algo que hacemos solo en momentos de crisis, debe ser parte de nuestra vida diaria. Cada día, cada momento es una oportunidad para conectarnos con Dios, para traer nuestras cargas, nuestras alabanzas y nuestras intercesiones ante Él. Así que, hoy, quiero animarte a que hagas de la oración una prioridad en tu vida. Si a veces no sabes cómo orar, no te preocupes, el Espíritu Santo te ayudará. Si sientes que tus palabras no son suficientes, recuerda que Dios no está buscando palabras perfectas, está buscando un corazón sincero. Comienza a interceder por aquellos que lo necesitan. Permite que tu oración sea un canal de bendición para otros y experimenta el poder transformador de estar en la presencia de Dios cada día. Número 5. Palabras de gratitud. La gratitud es una de esas actitudes que transforma vidas, no porque cambie nuestras circunstancias de manera mágica, sino porque cambia nuestro corazón en medio de esas circunstancias. Cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, no se refiere solo a cuando las cosas van bien, cuando todo está en orden y nos sentimos felices. No, se refiere a dad en todo, incluso en los momentos más difíciles, en las pruebas, en las temporadas de incertidumbre. La gratitud no es solo una emoción que aparece cuando las cosas son fáciles. Es una decisión consciente, una elección de reconocer las bendiciones, incluso cuando parecen pequeñas o difíciles de ver. Saber que la voluntad de Dios para nuestras vidas es ser agradecidos en todo, nos muestra que la gratitud tiene un propósito más profundo. No es solo una cortesía, no es una formalidad, es parte del diseño de Dios para nuestro bienestar espiritual y emocional. Cuando adoptamos una actitud de gratitud, permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas de maneras inesperadas.
El simple acto de agradecer en medio de cualquier circunstancia nos transforma, nos libera del peso de la queja y nos enfoca en lo que ya tenemos, en lugar de en lo que nos falta. Y hay algo especial que sucede cuando agradecemos. Atraemos la presencia de Dios. Salmos 104 lo dice claramente: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La gratitud es una llave que abre las puertas del cielo. Es como si cada vez que damos gracias, estamos invitando a Dios a estar más cerca de nosotros, a caminar con nosotros en cada paso del camino. A veces buscamos maneras complicadas de acercarnos a Dios, cuando la Biblia nos muestra que algo tan simple como agradecer es una de las formas más efectivas de entrar en su presencia. Pero ser agradecidos en todas las circunstancias, especialmente en las difíciles, puede parecer un desafío imposible. Fíjate en Job, quien perdió todo, desde su familia hasta su salud. Y sin embargo, su corazón se mantuvo alineado con la gratitud y la confianza en Dios. En lugar de maldecir, Job eligió agradecer a Dios, sabiendo que Él tenía el control de todas las cosas. Es fácil ser agradecido cuando todo va bien, pero el verdadero poder de la gratitud se revela cuando podemos dar gracias en medio de las pruebas. Y cuando lo hacemos, experimentamos una paz que no tiene sentido desde una perspectiva humana. Una paz que, como dice Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. La gratitud no solo nos conecta con Dios, sino que también trae beneficios emocionales y espirituales profundos. Nos llena de paz, nos devuelve la alegría y fortalece nuestra fe. Cada vez que reconocemos las obras de Dios en nuestras vidas, nuestra confianza en Él crece. Nos damos cuenta de que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, Dios sigue siendo fiel. La gratitud nos recuerda lo que Dios ya ha hecho y nos da esperanza para lo que hará en el futuro. ¿Te has dado cuenta de lo diferente que es tu día cuando comienzas con gratitud? A veces no hace falta un gran milagro, simplemente dar gracias por el aire que respiramos, por un nuevo día, por las personas que tenemos a nuestro alrededor. La gratitud en las pequeñas cosas tiene un poder increíble. Es como una chispa que enciende un fuego de paz y contentamiento en nuestros corazones. Nos ayuda a ver lo bueno en medio de lo común, en medio de lo cotidiano, y no es solo nuestra relación con Dios la que se ve afectada por la gratitud. También impacta nuestras relaciones con los demás. Ser agradecidos promueve relaciones saludables. Cuando agradeces a las personas a tu alrededor, cuando expresas tu gratitud por lo que hacen o simplemente por quienes son, estás sembrando semillas de amor y de paz. Las quejas y la negatividad destruyen relaciones, pero la gratitud las fortalece. Y además es un ejemplo poderoso. Cuando los demás te ven siendo agradecido, incluso en momentos difíciles, les inspiras a hacer lo mismo. La gratitud también es el mejor antídoto contra la queja. Vivimos en un mundo que a menudo nos empuja a enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no va bien. Pero cuando practicamos la gratitud, nuestra mente se renueva. Dejas de ver lo que falta y comienzas a ver todo lo que ya has recibido. La gratitud renueva nuestra mente, cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a vivir con una actitud de esperanza y alegría. Así que hoy te animo. Haz de la gratitud una práctica diaria. Comienza y termina tu día dando gracias. Y no solo por las cosas grandes, sino también por esas pequeñas bendiciones que muchas veces pasamos por alto. Porque un corazón agradecido es un corazón en paz. Es un corazón que camina en la presencia de Dios. Número 6. Palabras de perdón. El perdón es una de las llaves más poderosas que Dios nos ha dado para nuestra propia liberación. A menudo pensamos que perdonar es un favor que hacemos a quienes nos han ofendido,
Pero la realidad es que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Jesús fue muy claro cuando dijo en Mateo 6:14 que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Es un mandato que lleva una gran responsabilidad, porque en nuestras manos está abrir el camino para la comunión con Dios a través del perdón. Imagina esto. El resentimiento y la amargura son como cadenas invisibles que nos atan al pasado, que nos impiden avanzar espiritualmente. Cada vez que guardamos rencor, permitimos que esa ofensa siga controlando nuestra vida. Sin embargo, cuando decidimos perdonar, esas cadenas se rompen. No es algo que hacemos porque nos sintamos obligados, sino como un acto de obediencia a Dios. Y aquí está lo interesante. Aunque perdonar es difícil, Dios nos capacita para hacerlo. Efesios 4:32 nos exhorta a ser bondadosos, misericordiosos y a perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. No lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia que recibimos a través del ejemplo de Jesús. El perdón no solo es una acción externa, tiene un impacto profundo en nuestro interior. Al perdonar liberamos el resentimiento y la amargura que habitan en nuestro corazón. ¿Alguna vez has sentido cómo el rencor te consume? Ese peso que llevamos se manifiesta en nuestra salud emocional, mental y física. Pero cuando perdonamos encontramos sanidad. Experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa tranquilidad que solo Dios puede dar. Liberar el dolor nos permite restaurar nuestra paz y nuestra alegría, permitiendo que la presencia de Dios llene esos espacios en nuestro corazón que antes estaban ocupados por heridas y resentimientos. El proceso de perdonar no es siempre instantáneo. Perdonar no significa olvidar lo que sucedió o minimizar el dolor. Aceptar y reconocer las ofensas es parte del proceso. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios sobre cómo nos sentimos. A veces creemos que el perdón es un sentimiento, pero la verdad es que es una decisión consciente. Es elegir soltar, aunque los sentimientos aún no se hayan alineado. Es un acto de fe, sabiendo que Dios está trabajando en nuestro corazón mientras damos esos pasos hacia la sanidad. En nuestras relaciones humanas, el perdón tiene el poder de restaurar y reconciliar. Cuando elegimos perdonar, abrimos la puerta a la posibilidad de reparar relaciones dañadas, ya sea en la familia, entre amigos o en la comunidad de fe. El perdón fomenta la unidad y la armonía, algo que es fundamental para el cuerpo de Cristo. No solo eso, cuando decidimos perdonar, somos un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Nuestra disposición a perdonar puede inspirar a otros a hacer lo mismo, mostrando que el amor de Cristo realmente puede cambiar corazones. Pero, ¿qué sucede si no perdonamos? La falta de perdón no solo afecta nuestra vida espiritual, creando una barrera entre nosotros y Dios, sino que también tiene consecuencias físicas y emocionales. La ciencia incluso ha demostrado que el rencor y la amargura pueden manifestarse en problemas de salud, desde el estrés crónico hasta enfermedades físicas. Y espiritualmente, el no perdonar nos separa de la sensibilidad al Espíritu Santo, endureciendo nuestro corazón y obstaculizando nuestro crecimiento en la fe. Aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel crucial. A veces, perdonar parece imposible, especialmente cuando el dolor es profundo, pero no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos fortalece y nos capacita para perdonar, transformando nuestro corazón y renovando nuestra actitud. Es Él quien nos guía, nos consuela y nos lleva por el camino de la sanidad interior. Y algo importante que no debemos olvidar: el perdón no es lo mismo que aprobación. Perdonar no significa justificar el mal comportamiento ni permitir que continúen las ofensas. A veces perdonar implica establecer límites saludables, especialmente si la relación es dañina. Pero el perdón, aunque difícil, es la elección de soltar el deseo de venganza y dejar que Dios sea quien haga justicia. Podemos confiar en que Dios, como juez justo,
hará lo correcto a su tiempo. Hoy quiero animarte a que examines tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? No permitas que la falta de perdón sea una barrera entre tú y Dios. Elige perdonar, por difícil que sea, y si necesitas ayuda, pide al Espíritu Santo que te guíe en el proceso. Porque en el momento en que decides perdonar, algo poderoso sucede. Las cadenas se rompen. La paz de Dios llena tu vida y comienzas a caminar en la libertad que solo Él puede dar. Número 7. Palabras de amor y paz. El amor y la paz no son solo cualidades deseables en nuestra vida, son señales distintivas de los verdaderos seguidores de Cristo. Jesús mismo nos dejó este mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Este amor no es cualquier tipo de amor, es un amor sacrificial, incondicional, que busca el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Cuando vivimos de esta manera, reflejamos la esencia misma de Dios, porque Dios es amor, y esa es la verdadera marca de un discípulo de Cristo: el amor. No los títulos, no los logros, sino la forma en que amamos a los demás. Y fíjate en esto: cuando amamos como Jesús nos ama, no solo estamos cumpliendo un mandato, estamos impactando al mundo a nuestro alrededor. La gente puede ver a Dios a través de nuestras acciones de amor. Es un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Jesús no solo predicó sobre el amor, lo vivió de manera radical, amando a los marginados, a los rechazados e incluso a aquellos que lo crucificaron. Ese es el estándar del amor que estamos llamados a imitar. El amor, además, tiene un poder transformador. Sana relaciones rotas, cura heridas emocionales y promueve el perdón y la reconciliación. ¿Cuántas veces hemos visto cómo el amor puede restaurar incluso los vínculos más dañados? Cuando decidimos amar, elegimos el camino del perdón, elegimos liberarnos de las cadenas del rencor. Y este amor no solo afecta nuestras relaciones personales, sino también la comunidad en la que vivimos. El amor crea unidad, fomenta la armonía y fortalece el cuerpo de Cristo. En un ambiente donde reina el amor, todos crecen, todos florecen. Pero el amor no camina solo. Donde hay amor también hay paz. La paz es fruto directo del amor. Jesús nos llama a ser pacificadores, aquellos que no solo evitan conflictos, sino que activamente trabajan para traer paz donde hay discordia. Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no es fácil, pero es un reflejo directo del carácter de Dios. A través de Jesús tenemos paz con el Padre, y esa misma paz debe manifestarse en nuestras relaciones con los demás. Y la paz no es solo la ausencia de conflicto, es una paz interna que proviene de estar en comunión con Dios. Romanos 5 nos recuerda que tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz nos permite enfrentar cualquier situación con calma, sabiendo que Dios tiene el control. Y cuando vivimos en paz, nuestras relaciones también lo reflejan. La paz en nuestras interacciones con los demás es una señal de que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Ahora, ¿cómo se ve el amor y la paz en la vida diaria? Se expresa en nuestras palabras y acciones. Cuando hablamos con amor, edificamos a los demás, los animamos y traemos consuelo a sus vidas. Pero también somos llamados a usar nuestras palabras para promover la paz. Nuestras palabras pueden sanar o herir, pueden construir puentes o levantar barreras. Debemos ser intencionales en hablar con amor y evitar palabras que generen conflicto o malentendidos. El amor y la paz no son solo conceptos abstractos, son realidades que deben manifestarse en nuestras acciones cotidianas. Jesús es nuestro mayor ejemplo de amor y paz. Su vida fue un reflejo perfecto de estos valores. No solo predicó sobre el amor y la paz, los vivió hasta el punto de dar su vida por nosotros. Su sacrificio en la cruz es la máxima expresión de amor y reconciliación.
Si realmente queremos seguir a Jesús, debemos comprometernos a amar y buscar la paz en cada aspecto de nuestras vidas. Y esto no lo hacemos solos. El Espíritu Santo nos capacita para amar y promover la paz. Amar como Jesús amó no es algo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros, produciendo el fruto del amor, la paz y todas las demás virtudes que reflejan el carácter de Dios. Dependemos de Él para superar nuestras limitaciones humanas y amar incluso a aquellos que nos han herido o que son difíciles de amar. Hoy te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Cómo puedes sembrar amor y paz en tu vida diaria? ¿Cómo puedes ser un reflejo del corazón de Dios en tus palabras y acciones? Quizás comience con un acto sencillo, como mostrar bondad a alguien que lo necesita o hablar palabras de ánimo en lugar de críticas. Permite que el amor y la paz de Dios transformen tu corazón y verás cómo impactas a quienes te rodean. Porque cuando vivimos en amor y paz, no solo reflejamos a Dios, sino que sembramos semillas que traerán frutos eternos. Número 8. Palabras de humildad y consagración. La humildad es la clave para una vida plena en Dios y uno de los pilares fundamentales de nuestra relación con Él. Santiago 4:10 nos lo recuerda claramente. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse ante Dios no es debilidad, es reconocer nuestra total dependencia de Él, es saber que sin su gracia no podemos hacer nada, y cuando nos humillamos, Dios nos promete exaltarnos a su debido tiempo. Es una promesa increíble, pero ¿qué implica realmente vivir con humildad? La humildad nos aleja de la soberbia, de esa actitud que nos hace creer que no necesitamos de Dios o que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y fíjate que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La soberbia crea una barrera entre nosotros y Dios, nos separa de la plenitud que Él tiene para nosotros. En cambio, la humildad abre las puertas a su favor y a su gracia. Es como si al bajar nosotros, Él nos levantara con sus manos amorosas, llenándonos de bendiciones que nunca podríamos alcanzar por nuestra cuenta. Junto con la humildad, la consagración es otro aspecto clave de nuestra relación con Dios. Romanos 12 nos insta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero, ¿qué significa esto realmente? Significa que cada parte de nuestra vida debe estar rendida a Dios. No es solo un acto externo, es una entrega total, un compromiso diario de vivir para Él, buscando su santidad en cada área de nuestras vidas. La consagración no es un evento único, es una constante renovación, una decisión diaria de seguir a Cristo con todo nuestro ser. Esta entrega total, este sacrificio vivo, es lo que realmente agrada a Dios. No son solo nuestras palabras, sino nuestras acciones, nuestra disposición de decir, Señor, mi vida es tuya, úsame como tú quieras. Y es en esa entrega donde encontramos verdadera libertad. Es un culto racional, es una adoración consciente, porque sabemos que al consagrar nuestras vidas a Dios, estamos caminando en el propósito para el cual fuimos creados. Pero la humildad y la consagración no solo transforman nuestra relación con Dios, también nos transforman a nosotros. Romanos 12:2 nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esta renovación nos permite ver el mundo y nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Nos ayuda a entender su voluntad y a caminar en ella. A medida que nos humillamos y nos consagramos, Dios cambia nuestra manera de pensar. Nos da una visión más clara de su propósito para nosotros y nos capacita para cumplirlo. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo de humildad y consagración. Filipenses 2:5-8 nos muestra cómo Él, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Su consagración fue total, incluso hasta la muerte en la cruz. Y si Jesús, siendo Dios, se humilló de esa manera, ¿cuánto más nosotros deberíamos seguir su ejemplo?
Estamos llamados a imitar a Cristo, a seguir sus pisadas de humildad y servicio. El beneficio de caminar en humildad y consagración es inmenso. Dios promete exaltarnos, pero también nos da una profunda intimidad con Él. A medida que nos rendimos, descubrimos que esa entrega nos acerca más a su corazón. La humildad nos da una sensibilidad especial para escuchar su voz, para sentir su guía en cada decisión. Nos volvemos más conscientes de su presencia y nuestras vidas se llenan de una paz y un gozo que solo vienen de estar en comunión con Él. Pero no es fácil. El orgullo, la autosuficiencia y las distracciones del mundo a menudo nos empujan en la dirección opuesta. Pensamos que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta o que no necesitamos rendir completamente ciertas áreas de nuestra vida. Sin embargo, al aferrarnos a nuestro propio control, solo nos alejamos de la verdadera plenitud que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso. Él nos guía, nos muestra dónde necesitamos ser más humildes, dónde debemos consagrarnos más, nos da la fuerza para superar nuestras limitaciones y nos transforma para que cada día podamos parecernos más a Cristo, nos ayuda a ver nuestras debilidades y nos capacita para vivir en obediencia y santidad. Hoy te animo a que reflexiones. ¿Hay áreas en tu vida que aún no has rendido a Dios? ¿Estás dispuesto a caminar en humildad, a dejar que Dios sea el centro de tu vida? Da hoy ese paso de consagrarte por completo, de entregarle cada parte de tu ser, porque cuando te humillas ante Él, cuando entregas todo, encontrarás una plenitud y una exaltación que solo Dios puede dar. Número 9. Palabras de esperanza. La esperanza es ese ancla que nos sostiene cuando las tormentas de la vida parecen interminables. Y no es una esperanza vacía o incierta, es una esperanza que proviene directamente de Dios, como lo dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios no solo nos da esperanza, sino que nos llena de gozo y paz mientras confiamos en Él. Eso es algo increíble. No se trata de ignorar nuestras luchas o de fingir que no hay problemas, sino de recordar que, aún en medio de las dificultades, Dios tiene un plan y está obrando a nuestro favor. Sabes, es fácil perder de vista la esperanza cuando enfrentamos tiempos difíciles. Las pruebas pueden nublar nuestra visión, haciéndonos pensar que el futuro no tiene nada bueno para nosotros. Pero fíjate en lo que nos dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene planes buenos para ti. No importa lo que estés enfrentando ahora mismo, Él tiene el control y te está guiando hacia un futuro lleno de esperanza. Y esa es la clave. Recordar que nuestras pruebas no son el final de la historia. Dios puede tomar nuestras situaciones más dolorosas y transformarlas para bien. A veces cuando estamos en medio de la tormenta, no podemos ver más allá de las olas que nos golpean, pero Dios sí puede. Él ve el cuadro completo y en su soberanía está trabajando incluso en lo que no entendemos para cumplir sus propósitos en nuestra vida. La esperanza nos da una nueva perspectiva. No nos enfocamos en lo que está sucediendo ahora, sino en lo que Dios ha prometido hacer. La esperanza también tiene un poder transformador. Cuando hablamos palabras de esperanza, cuando proclamamos las promesas de Dios sobre nuestra vida, algo cambia dentro de nosotros. Nuestras circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero nuestra actitud sí lo hace. La esperanza nos da resiliencia, nos ayuda a levantarnos incluso cuando hemos caído. Y no solo eso, nuestras palabras de esperanza también pueden impactar a quienes nos rodean. A veces, alguien necesita escuchar una palabra de ánimo, una palabra que le recuerde que Dios sigue en control. Tú puedes ser ese mensajero de esperanza. El ejemplo de Abraham es un gran recordatorio de esto. Romanos 4:18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza.
confiando en la promesa de Dios a pesar de que todo a su alrededor parecía indicar lo contrario. Su fe no se basó en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. Y esa es la naturaleza de la verdadera esperanza. No se apoya en lo visible, sino en lo eterno, en lo que Dios ha prometido. Lo mismo sucede en los Salmos. El salmista, en medio de su angustia, decía: «¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle». Salmo 42:5. Incluso en su dolor, el salmista eligió recordar la fidelidad de Dios y depositar su esperanza en Él. Es una invitación a ser honestos con nuestras emociones, pero también a elegir confiar en Dios a pesar de ellas. La esperanza es un ancla del alma, como dice Hebreos 6:19. Nos da estabilidad cuando todo lo demás parece tambalearse, y lo más hermoso es que esta esperanza está firmemente basada en las promesas inmutables de Dios. Él no cambia, y sus promesas tampoco. Esta esperanza no es solo para esta vida, va más allá, nos apunta a la vida eterna, a un futuro glorioso con Él. Es una esperanza que trasciende lo temporal y nos da fuerza para perseverar. Entonces la pregunta es, ¿dónde está puesta tu esperanza hoy? Si has estado mirando solo las circunstancias, es hora de elevar tu mirada. Aférrate a las promesas de Dios, proclama su verdad sobre tu vida, comienza a llenar tu mente y tu corazón con sus palabras, porque esa es la fuente de nuestra esperanza. Memoriza versículos que te recuerden su fidelidad. Ora y lleva tus cargas a Dios, confiando en que Él está obrando, aun cuando no puedas verlo. Y no te quedes con esta esperanza solo para ti. Comparte con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Sé un mensajero de esperanza, ofreciendo palabras de ánimo a quienes lo necesiten. A veces, un pequeño gesto de amabilidad o una palabra de aliento puede ser todo lo que alguien necesita para recordar que Dios no los ha olvidado. Tú puedes ser ese canal de esperanza para alguien más. Recuerda, nuestra esperanza en Dios nunca nos defraudará. Él es fiel y sus promesas son seguras. Aunque las circunstancias cambien, nuestra ancla está firme en Él. Número 10. Palabras de sabiduría. La sabiduría es uno de los dones más preciosos que Dios nos ofrece, y no es solo para unos pocos privilegiados, es para ti, para mí, para todos aquellos que la buscan. Santiago 1:5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, quien da generosamente y sin reproche. ¡Qué promesa tan increíble! Dios no se guarda su sabiduría para Él, sino que está dispuesto a dárnosla en abundancia, siempre que se lo pidamos con un corazón sincero. Pero, ¿qué significa realmente vivir con sabiduría divina en un mundo que a menudo promueve valores y decisiones contrarias a los principios de Dios? Primero, es importante recordar que la sabiduría de Dios no es lo mismo que el conocimiento humano. Mientras que el conocimiento nos da datos, la sabiduría nos da discernimiento. Nos ayuda a tomar decisiones correctas, no solo basadas en lo que sabemos, sino en lo que es justo y correcto delante de Dios. Como dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría viene directamente de su revelación y no se limita a lo que podemos aprender en libros o a través de nuestras experiencias. Y la sabiduría no es algo que solo necesitamos en grandes decisiones, es para la vida diaria. Desde cómo manejar nuestras relaciones hasta cómo tomar decisiones financieras, Dios quiere guiarnos en cada aspecto. Imagina lo diferente que sería tu vida si cada conversación, cada decisión importante estuviera influenciada por la sabiduría de Dios. No solo evitaríamos tantos errores, sino que también seríamos una luz para los que nos rodean, mostrando el carácter de Dios en cada paso que damos. ¿Cómo obtenemos esa sabiduría? Además de pedirla a Dios, debemos cultivar una relación constante con su palabra. Los libros de Proverbios y los Salmos están llenos de enseñanzas prácticas que nos guían a vivir una vida sabia. No es suficiente con leer la Biblia de vez en cuando.
Necesitamos meditar en ella, permitir que sus principios moldeen nuestra forma de pensar y actuar. La sabiduría no es algo que adquirimos de la noche a la mañana, es un proceso continuo de crecimiento en la palabra y en la comunión con Dios. El fruto de vivir con sabiduría divina es evidente. Proverbios 3:13 habla de las bendiciones que trae la sabiduría: paz, prosperidad y una vida plena. La sabiduría de Dios nos da estabilidad emocional y espiritual, nos protege de decisiones apresuradas y nos da paz en medio de la incertidumbre. Y no solo nos beneficia a nosotros, también tiene un impacto positivo en los demás. Al caminar en sabiduría, nos convertimos en consejeros confiables, en personas a las que otros pueden acudir en busca de orientación. Y ese testimonio de fe, basado en decisiones sabias y acciones justas, refleja la obra de Dios en nuestras vidas. Un gran ejemplo de sabiduría en acción es el rey Salomón. En lugar de pedir riquezas o poder, cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Esto agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio abundancia en otras áreas. Salomón es un recordatorio de que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios, con un corazón humilde que busca hacer su voluntad antes que satisfacer sus propios deseos. Es importante también entender que la sabiduría que viene de lo alto es diferente a la sabiduría humana. Santiago 3:17 nos dice que la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable y llena de compasión. En contraste, la sabiduría del mundo puede estar contaminada por el egoísmo, la envidia o la soberbia. Proverbios 14:12 nos advierte que hay caminos que parecen correctos al hombre, pero su fin es de muerte. Por eso es tan importante depender de Dios y no solo de nuestra propia comprensión. Necesitamos la humildad de reconocer nuestras limitaciones y permitir que Dios guíe nuestras decisiones. Y no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo, nuestro Maestro y Consolador, nos guía a toda verdad. Juan 14:26 nos recuerda que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, dándonos discernimiento para navegar las complejidades de la vida. Él nos capacita para desarrollar la sabiduría que necesitamos, no solo para nuestro beneficio, sino para el de los que nos rodean. Incluso los dones espirituales, como la palabra de sabiduría, son herramientas que Dios nos da para edificar a otros y glorificar su nombre. Así que hoy te invito a que le pidas a Dios que te llene de su sabiduría. No importa en qué situación te encuentres, Él está listo para guiarte y darte claridad. Imagina cómo cambiaría tu vida si permites que la sabiduría de Dios dirija cada una de tus decisiones. Él tiene planes buenos para ti y su sabiduría es el camino para vivir una vida plena, significativa y en comunión con Él. Número 11. Palabras proféticas. Las palabras proféticas son un canal poderoso por el cual Dios habla directamente a su pueblo. En Hechos 2:17, Dios promete que en los últimos días derramará su espíritu sobre toda carne, y tanto hijos como hijas profetizarán. Esta promesa no está reservada solo para unos pocos, está abierta a todos los creyentes que estén dispuestos a escuchar y recibir de Dios. Piensa en esto por un momento. Tú también puedes ser un instrumento de la voz de Dios, trayendo un mensaje que edifique, exhorte y consuele a otros, como nos enseña 1 Corintios 14:3. Este don no solo es para aquellos con títulos o posiciones, es para todo el que se abra al mover del Espíritu. Profetizar es mucho más que predecir el futuro, es comunicar el corazón y los pensamientos de Dios. A través de la profecía, Dios revela su voluntad y guía a su pueblo, especialmente en tiempos de incertidumbre o dificultad. Y en estos tiempos, más que nunca, necesitamos esa claridad divina. La profecía es un faro que ilumina el camino cuando no podemos ver más allá de las circunstancias. A través de palabras proféticas,
Dios no solo dirige a la iglesia, sino que también fortalece y equipa a cada creyente para caminar en el llamado que Él ha puesto sobre sus vidas. El propósito de la profecía es edificar. Esto significa que cuando una palabra profética es liberada, su objetivo principal es fortalecer la fe de los que la escuchan, motivarles a avanzar en su relación con Dios y con otros. También trae exhortación, señalando áreas en nuestras vidas que necesitan alinearse con la voluntad de Dios. No es raro que la profecía llame al arrepentimiento o nos advierta de peligros espirituales que debemos evitar. Pero lo hermoso es que siempre trae consolación. En los momentos más oscuros, una palabra profética puede ser el bálsamo que calma el alma y nos recuerda las promesas fieles de Dios. Es crucial que toda palabra profética esté en conformidad con la palabra de Dios. Ninguna profecía genuina va a contradecir las Escrituras. De hecho, la Biblia nos exhorta a probar los espíritus para asegurarnos de que lo que escuchamos realmente proviene del Espíritu Santo. Y también es importante que la profecía sea entregada con amor y humildad. El don profético no es para exaltación personal ni para impresionar a otros, sino para servir y edificar al cuerpo de Cristo. El corazón detrás de la profecía debe ser siempre el de Jesús, lleno de gracia, verdad y compasión. Cuando Dios te da una palabra profética, no siempre es fácil compartirla. A veces puede haber temor o dudas. ¿Y si me equivoco? ¿O qué pensarán de mí? Pero recuerda, el don profético no depende de tu perfección, sino de la fidelidad de Dios. Él te llama a ser obediente y a compartir lo que te ha revelado. Para hacerlo, es esencial estar en comunión con Dios a través de la oración, mantener una vida de consagración y buscar el discernimiento del Espíritu Santo. Si tienes dudas, también es sabio consultar con líderes espirituales que puedan ofrecer guía y confirmación. La profecía tiene un impacto poderoso en la Iglesia y la sociedad. A lo largo de la historia hemos visto cómo las palabras proféticas han despertado movimientos de avivamiento, han renovado la fe de los creyentes y han traído unidad al cuerpo de Cristo. En tiempos de crisis, la profecía ofrece dirección divina, una brújula que nos guía cuando parece que no hay salida. Y lo más importante, nos recuerda que Dios está en control y que Él tiene un plan soberano, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca incierto. Sin embargo, también debemos tener precaución. La Biblia nos advierte sobre falsos profetas, aquellos que buscan engañar o manipular. Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. Por eso es vital discernir cada palabra profética y no aceptarla ciegamente. Al mismo tiempo, no debemos despreciar las profecías, sino evaluarlas y retener lo que es bueno. La profecía es un don valioso que debemos valorar y cuidar. El Espíritu Santo es quien da vida a la profecía. Él es la fuente de toda revelación, el que nos capacita para hablar y escuchar la voz de Dios. Cuando estamos en comunión íntima con el Espíritu Santo, nos volvemos sensibles a sus susurros y a su guía. Él no solo nos da palabras proféticas para otros, sino que también nos ministra a nosotros personalmente, fortaleciendo nuestra fe, confirmando nuestro propósito y revelándonos más de Dios. Si sientes que Dios te está llamando a compartir una palabra profética, te animo a que lo hagas con valentía. Mantén siempre un corazón humilde, dispuesto a ser corregido y guiado. Recuerda que Dios te respalda y que su Espíritu te da las palabras correctas en el momento justo. Al final, lo que importa es que seas un canal fiel de su amor y verdad, edificando y bendiciendo a aquellos que lo necesitan. Número 12. Palabras de aliento. El poder de una palabra de aliento es transformador y muchas veces no somos conscientes del impacto que puede tener en la vida de alguien. Proverbios 12:25 nos recuerda que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Todos hemos sentido en algún momento el peso de la preocupación, la tristeza o el desánimo.
Esas cargas pueden llegar a ser tan abrumadoras que nos hacen sentir paralizados. Pero, ¿qué sucede cuando alguien nos habla con una palabra de aliento? De repente, el peso se aligera, nuestro ánimo se renueva y encontramos la fuerza para seguir adelante. Dios nos ha dado una responsabilidad mutua en la comunidad de fe: edificarnos y animarnos unos a otros, como dice 1 Tesalonicenses 5:11. Animar y alentar no es solo un acto ocasional, es un llamado a formar parte de la vida diaria de nuestros hermanos en Cristo. Cada palabra de ánimo tiene el poder de fortalecer, levantar y unir al cuerpo de Cristo, formando una comunidad más saludable y vibrante. Imagina lo que sucedería si todos nos dedicáramos intencionalmente a edificar a quienes nos rodean, a ser canales de aliento que reflejan el amor de Jesús en cada conversación. El aliento tiene efectos profundos en las personas. Una palabra bien dirigida puede renovar la esperanza y restaurar la confianza. No se trata solo de decir algo bonito o superficial, sino de hablar desde el corazón, recordando las promesas de Dios y motivando a las personas a confiar en Él. Cuando alguien está luchando, nuestras palabras pueden ser el empujón que necesitan para levantarse y seguir adelante. Al alentar a los demás, también fortalecemos su fe, recordándoles que Dios está con ellos y que tienen un propósito que cumplir. Pero, ¿cómo podemos practicar el aliento de manera efectiva en nuestra vida diaria? Comienza con algo tan sencillo como escuchar activamente. Muchas veces lo que las personas necesitan no es solo que les hablemos, sino que las escuchemos. Mostrar un interés sincero por sus vidas, prestar atención a sus luchas y preocupaciones y luego responder con palabras de vida y esperanza puede hacer una diferencia increíble. Además, es importante ser intencional con nuestras palabras. Proverbios nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso, elige palabras que edifiquen, que inspiren y que traigan luz. Comparte promesas bíblicas, testimonios de cómo Dios ha obrado en tu vida y muestra aprecio por los esfuerzos y logros de los demás. Un ejemplo bíblico poderoso de aliento es Bernabé, conocido como el Hijo de Consolación. Bernabé fue clave para el ministerio de Pablo cuando otros aún desconfiaban de él. Fue un hombre que siempre animó y fortaleció a los demás, impulsando a creyentes en diferentes lugares a seguir creciendo en su fe. Su vida muestra el impacto que tiene el aliento, no solo en el presente, sino en el futuro. Su apoyo a Pablo ayudó a expandir el Evangelio por todo el mundo, y su ejemplo sigue siendo una inspiración para nosotros hoy. A veces, sin embargo, nos encontramos con barreras para dar aliento. La indiferencia o el egoísmo pueden hacernos insensibles a las necesidades emocionales de los demás. El temor al rechazo o la inseguridad personal pueden detenernos de hablar cuando deberíamos. Pero Dios nos llama a superar esas barreras. El Espíritu Santo es quien nos capacita para dar aliento, incluso cuando nos sentimos débiles o inseguros. Él nos guía a las personas que necesitan una palabra de ánimo y nos da las palabras correctas en el momento adecuado. Cuando animamos a los demás, no solo les hacemos bien a ellos, sino que también experimentamos crecimiento personal y espiritual. Fortalecemos nuestra empatía, desarrollamos compasión y disfrutamos del gozo interno que proviene de ser de ayuda para alguien más. Además, construir una cultura de aliento en nuestras relaciones produce vínculos más sólidos y significativos. El aliento no es solo algo que hacemos de vez en cuando, es un estilo de vida. Si comenzamos a verlo de esa manera, podremos ser agentes de cambio en la vida de muchas personas. Recuerda, nunca subestimes el impacto de una palabra de aliento. Quizás sea exactamente lo que alguien necesita para seguir adelante. Número 13. Compartir testimonios. El poder de compartir nuestro testimonio radica en cómo nuestras experiencias personales pueden tocar y transformar vidas.
Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos recordando su fidelidad, su amor y su gracia, no solo para nosotros mismos, sino para aquellos que nos escuchan. En Apocalipsis 12:11 leemos que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nuestras palabras son una herramienta espiritual poderosa que puede desmantelar las mentiras del enemigo, fortalecernos en nuestra fe y, lo más importante, ayudar a otros a encontrar esperanza en medio de sus batallas. Cada vez que compartimos lo que Dios ha hecho, reforzamos nuestra propia fe. Es un acto de obediencia y gratitud hacia Dios, como expresa el Salmo 66:16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Al testificar, estamos reconociendo y agradeciendo públicamente la obra de Dios en nuestras vidas. No es solo una oportunidad para agradecerle a Dios, sino también para que otros vean que Él sigue obrando hoy en día. Cada testimonio es una puerta abierta para evangelizar, para conectar con aquellos que aún no conocen a Dios o que han perdido la esperanza. Porque nuestras historias no solo cuentan eventos, sino que muestran que Dios es real, activo y que transforma vidas. Lo más importante al compartir un testimonio es la autenticidad. No se trata de hacer grandes relatos dramáticos o de embellecer los detalles, sino de ser sinceros y honestos. Las personas conectan con la transparencia cuando hablamos desde el corazón y mostramos nuestras luchas y victorias, y en medio de todo, el enfoque debe estar en Dios y su gracia. Nosotros solo somos instrumentos, pero es Él quien hace la obra, quien transforma nuestras vidas. Nuestro testimonio debe resaltar la grandeza de Dios y cómo Él ha hecho lo imposible en nosotros. Al contar nuestras historias, debemos siempre mantener la claridad y la relevancia, asegurándonos de que lo que compartimos sea comprensible y aplicable para los demás. Compartir un testimonio trae sanidad tanto para quien lo escucha como para quien lo cuenta. Al hablar de nuestras experiencias, encontramos liberación emocional. Es una manera de procesar lo que hemos vivido y de recordar que nuestra identidad está firmemente anclada en Cristo. Al mismo tiempo, cuando otros escuchan nuestros testimonios, se crea un espacio para la empatía, para la comprensión mutua y para edificar la comunidad. Todos pasamos por pruebas, pero al escuchar cómo Dios ha obrado en las vidas de otros, nos animamos a creer que Él también puede obrar en las nuestras. Un claro ejemplo de esto es la mujer samaritana, quien después de su encuentro con Jesús dejó su cántaro y fue a contarle a todos en su pueblo lo que le había sucedido. Su testimonio fue tan poderoso que muchos de los samaritanos de su ciudad creyeron en Jesús. Otro ejemplo es el del hombre que fue liberado de demonios por Jesús. Aunque quería seguir a Jesús, él le dijo que regresara a su casa y contara lo que Dios había hecho por él. Y eso hizo, impactando a toda una región con su testimonio. Pero a veces, compartir nuestro testimonio no es fácil. El temor y la vergüenza pueden hacernos dudar de si nuestras historias serán suficientes o si seremos juzgados por los demás. Incluso podemos pensar que nuestra historia no es lo suficientemente impactante. Sin embargo, no debemos subestimar el poder que tiene lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada testimonio, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar corazones. Recordemos que el enemigo intenta silenciarnos porque sabe que nuestras palabras tienen el poder de transformar vidas. Antes de compartir, es importante preparar nuestro corazón en oración. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé las palabras adecuadas para compartir nuestro testimonio de manera clara y efectiva. Practicar lo que vamos a decir también nos ayuda a estar más seguros y tranquilos al momento de hablar. Y sobre todo, recordemos adaptar nuestro mensaje según a quién estemos hablando. Ser sensibles a las necesidades emocionales y culturales de nuestra audiencia nos permitirá ser más efectivos y respetuosos al compartir. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en todo esto.
Él nos da las palabras, nos da el valor para hablar y trabaja en los corazones de quienes nos escuchan. Mientras compartimos, Él sigue obrando en nosotros, transformándonos y renovándonos día a día. Así que no tengamos miedo de dar nuestro testimonio. Dios usará nuestras palabras para su gloria y para la bendición de muchos. Hoy es el día para que tu historia sea contada. No sabes a quién puedes estar ayudando, pero puedes estar seguro de que Dios hará grandes cosas a través de ti. Número 14. Palabras de obediencia. Cuando hablamos de obediencia a Dios, no estamos hablando simplemente de seguir reglas o cumplir con ciertos requisitos. La obediencia es una expresión directa de nuestro amor hacia Él. Jesús mismo dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No se trata solo de palabras, de decir que amamos a Dios, sino de cómo nuestras acciones reflejan ese amor. Es una relación, un compromiso de corazón en el que la obediencia fluye naturalmente al conocer su amor, al experimentar su gracia y al querer agradarle en todo lo que hacemos. Es como en cualquier relación significativa. Nuestras acciones deben respaldar nuestras palabras, porque solo decir te amo sin mostrarlo con hechos se queda vacío. La obediencia es una respuesta a la cercanía de Dios. Pero no es solo una respuesta emocional, es activa, práctica y abarca todas las áreas de nuestra vida. No podemos seleccionar qué aspectos de la voluntad de Dios queremos cumplir y cuáles no. La obediencia es un compromiso integral. Es aquí donde entra el ejemplo poderoso de 1 Samuel 15:22, cuando Samuel le dice a Saúl, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios». Saúl había intentado justificar su desobediencia con sacrificios externos, pero Dios busca un corazón que le obedezca más allá de los rituales. No importa cuán impresionantes sean nuestras acciones externas, si nuestro corazón no está alineado con su voluntad. La obediencia también trae consigo bendiciones. Cuando obedecemos a Dios, estamos alineándonos con su plan perfecto para nuestras vidas. Eso trae paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que estamos caminando en sus caminos. Además, hay una protección divina cuando nos mantenemos en su voluntad. La obediencia nos guía lejos de las trampas del pecado, nos libra de muchas consecuencias dolorosas y nos mantiene firmes en su favor. Por eso, caminar en obediencia no es una carga, sino una oportunidad de vivir en plenitud. Pero no es fácil. Todos enfrentamos desafíos cuando se trata de obedecer a Dios. El mundo nos presiona para que nos conformemos a sus estándares, mientras que nuestras propias debilidades internas pueden ser obstáculos. Luchamos con el ego, el orgullo y las tentaciones que constantemente tratan de alejarnos de lo que Dios nos pide. Sin embargo, la buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en obediencia, nos fortalece y nos guía cuando no sabemos qué hacer. Si dependemos de Él, encontraremos la fuerza que necesitamos para resistir las tentaciones y caminar en la voluntad de Dios. A lo largo de la Biblia, tenemos ejemplos de personas que obedecieron a Dios incluso en circunstancias difíciles. Abraham, cuando fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac, no entendió completamente el propósito de Dios, pero obedeció, y fue por esa obediencia que Dios lo bendijo grandemente, haciéndolo padre de muchas naciones. Jesús es el ejemplo supremo de obediencia. Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló y obedeció hasta la muerte en la cruz, trayéndonos salvación. Su obediencia perfecta nos enseña que incluso cuando la obediencia implica sacrificio, vale la pena porque produce fruto eterno. La obediencia a Dios no se limita a grandes decisiones o momentos importantes, también se ve en las pequeñas cosas cotidianas, en la forma en que tratamos a los demás, en nuestra honestidad en el trabajo, en cómo cuidamos de nuestra familia y amigos. Cada decisión que tomamos puede ser una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Y en nuestras relaciones con los demás,
La obediencia implica amar, perdonar, servir y reconciliarnos con aquellos con quienes hemos tenido conflictos. La obediencia es una forma de reflejar el amor de Dios en todas nuestras interacciones. Sin embargo, desobedecer trae consecuencias. El pecado nos separa de Dios, rompe nuestra comunión con Él y puede llevarnos por un camino de dolor y confusión. Vemos esto en la historia de Jonás, quien huyó de la voluntad de Dios y enfrentó una tormenta literal y espiritual. Pero incluso cuando fallamos, Dios es misericordioso. Si nos arrepentimos y volvemos a Él, hay perdón y restauración. Finalmente, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a vivir en obediencia. Él nos da el poder para hacer lo que, humanamente, a veces parece imposible. Nos convence cuando hemos errado y nos lleva de vuelta al camino correcto. A través de Él podemos vivir una vida que refleje el fruto del Espíritu, una vida que agrada a Dios en cada aspecto. Hoy te animo a que tomes esa decisión. Elige obedecer no por miedo sino por amor, porque cada acto de obediencia trae bendición, propósito y una intimidad más profunda con Dios. Él es fiel y su plan para ti es bueno. Número 15. Palabras de unidad. La unidad en el cuerpo de Cristo es algo más que un simple acuerdo entre personas. Es un reflejo directo del amor de Dios y una manifestación de su presencia en la comunidad de creyentes. Efesios 4:3 nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, lo que significa que debemos ser intencionales en preservar la armonía entre nosotros. Esta unidad no es algo que se logre de manera automática. Es un esfuerzo activo, una decisión diaria de buscar la paz, de ser agentes de reconciliación y amor en medio de nuestras diferencias. No es solo una unión humana, sino una conexión espiritual que el Espíritu Santo crea entre nosotros, superando nuestras barreras humanas. Cuando hay unidad entre los creyentes, se producen bendiciones. Salmos 133 dice: «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». Hay una delicia en el compañerismo, en el hecho de vivir en paz unos con otros. La unidad crea un ambiente donde el gozo florece, donde hay paz y un espacio seguro para crecer. Y más allá de eso, la unidad atrae la bendición de Dios. Como dice el versículo 3 del mismo Salmo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad, Dios derrama su favor y su presencia, trayendo vida, restauración y gozo. La pregunta es, ¿cómo fomentamos esa unidad entre los creyentes? Primero, necesitamos practicar la humildad y la paciencia. Efesios 4:2 nos anima a ser con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No siempre será fácil convivir con personas de diferentes personalidades, pero la clave está en soportarnos en amor, en aceptar nuestras diferencias y encontrar valor en lo que nos une. También debemos tener una comunicación saludable, hablando siempre con verdad y en amor, evitando las palabras que dividen. El perdón juega un papel crucial aquí. Si hay algún conflicto, debemos abordarlo con un espíritu de reconciliación, buscando resolver en lugar de destruir. Las palabras tienen un poder increíble para construir o destruir. Efesios 4:29 nos recuerda que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de unir o separar. Debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras impactan a los demás, buscando siempre edificar y promover la armonía. La escucha activa es igualmente importante. Muchas veces la simple acción de escuchar con empatía puede crear puentes de comunicación que faciliten el diálogo y la comprensión mutua. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la unidad puede tener un impacto poderoso. La iglesia primitiva es un ejemplo brillante de esto. Hechos 2:44 describe cómo los primeros creyentes vivían en comunión, compartiendo todo lo que tenían, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos.
Su unidad no solo los fortalecía internamente, sino que también atraía a otros hacia Cristo. Otro gran ejemplo es la construcción del muro en los días de Nehemías. Nehemías 4:6 dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar juntos, y gracias a esa unidad lograron reconstruir el muro en tiempo récord. Claro, hay obstáculos que pueden amenazar la unidad, como el egoísmo y el orgullo. Cuando cada uno busca su propio beneficio o promueve sus propios intereses, la unidad se ve comprometida. Pero la solución está en Filipenses 2:3, donde se nos insta a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Si cultivamos la humildad y nos enfocamos en lo que nos une, que es Cristo, podremos superar estos desafíos. Otro obstáculo son las divisiones y contiendas que pueden surgir dentro de la Iglesia. La clave es centrarnos en Cristo y no en nuestras diferencias secundarias. El Espíritu Santo juega un papel esencial en todo esto. Es Él quien nos une y nos ayuda a superar nuestras diferencias. Efesios 4, versículo 4 nos recuerda que somos un cuerpo y un espíritu, y es el Espíritu Santo quien nos conecta en esta unidad divina. El fruto del Espíritu, que incluye el amor, el gozo y la paz, es lo que facilita las relaciones saludables y unificadas entre nosotros. La unidad no solo fortalece nuestra relación con Dios y entre nosotros, sino que también impacta nuestra misión como Iglesia. Cuando estamos unidos, somos más efectivos en el ministerio y nuestro testimonio al mundo es más poderoso. La unidad atrae a otros a Cristo porque ven en nosotros un reflejo del amor divino. Además, en tiempos de persecución o dificultades, la unidad nos sostiene, nos da fortaleza y nos ayuda a resistir sabiendo que no estamos solos. Hoy te animo a ser un agente de unidad en tu comunidad. Imagina una iglesia donde todos trabajan juntos, en amor, en armonía. Esa es la visión de Dios para su pueblo, y cuando lo logramos, somos testigos de su bendición y de su poder transformador. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto cómo estas palabras poderosas pueden transformar profundamente nuestra relación con Dios y con los demás. Cada una de ellas es una invitación a vivir de acuerdo con los principios divinos, permitiendo que el Espíritu Santo obre sin restricciones en nuestro interior. Pero recuerda, no basta con conocer estas palabras, es esencial aplicarlas en nuestra vida diaria. La confesión nos libera, la fe nos impulsa, la alabanza nos conecta, la oración nos fortalece, y así sucesivamente con cada una de ellas. Al poner en práctica estos principios, abrirás la puerta para que Dios haga cosas increíbles en y a través de ti. Ahora es tu turno. Te animo a que reflexiones sobre estas palabras y busques maneras concretas de incorporarlas en tu vida. Permite que el Espíritu Santo te guíe y te transforme. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con tus amigos y seres queridos. Podría ser el canal que Dios use para impactar la vida de alguien más. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido que edificará tu fe y te acercará más a Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso que des hacia una vida llena de su poder y presencia. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.